Hola chicos, ¿cómo están? Perdón, empezamos un poquito tarde la clase de hoy. Pasan qué cosas. Eh, ¿Cómo están chiquillos? Lo siento. ¿Cómo están chiquillos? Les cuento que aquí, upsí, me equivoqué. Apreté un botón que no tenía que apretar. Les cuento que aquí en Santiago hay un día bastante primaveral. Muy primaveral para mi gusto, demasiado calor. Pero está súper rico el día. ¿Cómo están ustedes, chiquillos? Em, ¿Qué me cuentan? ¿Cómo han estado? ¿Cómo está donde viven, chiquillos? Primera vez que nos ven en vivo, si es que han visto las clases antes. Hola para todos. Para la Maquita, para la Gaby, para la Eli. Jekan, hola. La Daniela. Para la Gaby. Gavita. Uy, en Antofagasta mucho calor. Bueno, en general en el norte siempre hace mucho too much. Too much de calor. Mucho calor. Eh, eh, de Villa Alemana. Hola para todos. Es que si me pongo a saludarlos a todas como too much. Son como caleta. Ya chiquillos. Hace frío en Punta Arenas. Siempre los extremos. Chile tiene muchas temperaturas extremos. Muchos extremos. Muchos extremos. Ya chicos, les cuento. Vamos a partir hoy día con nuestra clase de soluciones. La semana pasada dije que iba a subir un apunte y una guía de reforzamiento de estequiometría, pero decidí, así soy yo, súper impredecible, decidí que voy a juntar las dos unidades, estequiometría y soluciones, que son los dos temas más matemáticos de la PSU, y los voy a englobar en una sola guía, en donde les voy a agregar, aparte de ejercicios y los apuntes correspondientes, les voy a agregar el formulario con las fórmulas que ustedes tienen que conocer. ¿Ya? Entonces no es como que la profe se lo olvidó. No. La profe tiene la guía, sí, que está esperando a que transcurra la semana para poder subirla al grupo de Facebook cienciaspuntajenacional.cl. Ahí subamos apuntes, guías y todas esas cosas muy bacanes. Para la Constanza 87 me dijo que la saludara. Hola Constanza. Para los que no ven, veo a alguien que dice que no ve, aprieten F5 chiquillos, actualicen la página para que puedan verme a mi persona. ¿Ya? Así todos juntos como hermanos. Entonces, les cuento más o menos qué es lo que vamos a ver hoy día. Vamos a hablar de soluciones, de la solubilidad, los factores que influyen en la solubilidad, las expresiones cuantitativas y cualitativas de las soluciones, y al final de nuestra clase, si es que alcanzamos bien de tiempo, vamos a resolver un ejercicio del modelo PSU del técnico profesional, porque veo mucha gente que es del técnico profesional. Saqué una pregunta de ahí para resolver al final de la clase. ¿Ya? Chiquillos, ¿quedó alguna duda de la semana pasada? ¿Alguna duda antes de empezar la materia de hoy? Mientras los espero. Lilian. La Lilian parece que tiene alguna duda. Cuando me digan que tienen dudas, chiquillas, aprovechen de escribirlas porque igual como que quedo como colgando. ¿Así? Así como lo tenemos súper... en la balada de la amistad. ¿Ya? Ya, mientras esperamos a la Lilian, que creo que tiene una duda. Hola, sigo saludando al resto. Hola. Chicos, por mientras esperamos que me lleguen las dudas, si es que alguien tiene dudas, les cuento más o menos cuánta materia es la que nos queda de química para la prueba de química común. ¿Ya? Nos queda revisar propiedades coligativas, que lo vamos a ver la próxima semana, y nos queda revisar química orgánica. Química orgánica y reactividad de química orgánica, que son más o menos los 3 últimos temas que nos quedan para poder terminar ya el contenido de química común. ¿Ya? Vamos a partir resolviendo dudas de la semana pasada. Para la Constanza, ¿qué es un mol? Que no entiendo lo que es un mol.
un mol es una cantidad de sustancia. Obviamente. Ya, vamos a partir. Bueno, un mol es la cantidad de sustancia que hay en 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Repito, el mol es la cantidad de sustancia que hay en 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Un mol, always, forever, siempre, va a tener 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Un mol de cualquier sustancia siempre va a tener 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. Entonces, como los elementos químicos, todos los átomos de los elementos químicos pesan distinto. Entonces, por eso se dice que un mol de cloro pesa 35,5 gramos, mientras que un mol de hidrógeno pesa 1 gramo. Pero ambos moles tienen la misma cantidad de átomos que 6,02 por 10 elevado a 23. ¿Quedó un poquito más claro, chiquilla? Lo que es un mol. Repito, un mol puede tener distintas masas. Siempre van a tener 6,02 por 10 elevado a 23. Siempre. Pero las masas son distintas porque son distintos elementos. Entonces, esos átomos van a tener distintos pesos. ¿Ya? ¿Quedó ahora sí un poco más claro? Maravilloso. Sigo revisando preguntas de la semana pasada. ¿Cómo se calcula la masa molar? La masa molar se calcula dependiendo de la cantidad de átomos de elementos que tú tienes. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a abrir nuestra super pizarra. La super pizarra, que es la mejor pizarra del universo. Que es la mejor. Ya, ahí sí. Vamos a... ¿dónde está? Aquí está. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos al PC. Para ver de la masa molar. Vamos a mover el micrófono, que me molesta un poco. Por ejemplo, tenemos el... NaCO3. No, mentira, porque no me sé la masa del Na. No me la sé. Espérame un poquito. Ahí está. H2CO3. Y lo que tú conoces, o la información que a ti te entregan, es que el hidrógeno, masa, 1 gramo partido mol. El carbono, masa, 12 gramos partido por mol. Y el oxígeno, masa, 16 gramos partido por mol. Cada uno de estos moles tú los tienes que multiplicar por la cantidad de átomos que hay en nuestra fórmula. Por ejemplo, hay 2 átomos de hidrógeno, lo multiplicas por 2. Hay, como aquí no hay nada, hay 1 átomo de carbono y como aquí hay 3 oxígenos, el oxígeno lo multiplicas por 3. Después multiplicas de forma horizontal. Entonces me quedaría que tenemos 2 gramos partido por mol. Aquí tenemos 12 por 1, 12. 12 gramos partido por mol. Y aquí tenemos 48 gramos partido por mol. Después, yo sumo todos estos valores. Los sumo, que serían 8 más 2 son 10. Esto sería 12, 1, 4, 5, 6, 62 gramos partido por mol. Este 62, chiquillos, es la masa molar. Quiere decir que un mol de ácido carbónico, no, sí, bueno, del ácido, un mol del ácido, que se me olvidó la nomenclatura, un mol del ácido pesa 62 gramos partido por mol. Todos estos datos que yo os puse aquí, estos datos de acá, todos estos chiquillos se los van a entregar.
Porque al principio de la PSU, al inicio, está una tabla periódica con todos los elementos que ustedes van a necesitar, en donde les entregan el número atómico, el número másico. ¿Ya? No es como que ustedes se lo tengan que aprender de memoria. Y la vida es terrible. No. Estos valores se los van a dar. Y en caso de que no esté en la tabla periódica algún elemento, en la pregunta va a venir la información que ustedes necesiten. ¿Quedó ahora un poquito más claro, chiquillos? No es como que ustedes tengan que sabérselo. No, es mucha... ¿Ahí sí quedó un poquito más claro? Ya, perfecto, maravilloso. Entonces, chiquillos, vamos a empezar con la materia de hoy, que la semana pasada creo que alcanzamos a revisarlo un poco, que sería soluciones, que eso es lo que vamos a revisar el día de hoy. Las soluciones son una mezcla homogénea que puede estar en un mismo estado o en distintos estados físicos. Y estas soluciones, chiquillos, siempre están compuestas por un reactante que está en mayor cantidad, que se le llama solvente, y uno que está en menor cantidad, que es el soluto. Soluto es el que se encuentra en menor cantidad y el solvente es el que se encuentra en mayor cantidad. ¿Ya? Y siempre, chiquillos, esto nunca lo olviden, nunca, que la solución es igual a soluto más solvente. ¿Ya? Soluto más solvente es igual solución. Otra cosa también, que es importante que lo sepan, es que el estado físico de una solución siempre va a depender del solvente o disolvente. Puede tener esos dos nombres, solvente o disolvente, ya que al encontrarse en mayor cantidad, es como el que determina el estado físico de la solución. ¿Ya? Para la Eli, dice, profe, ¿solución es lo mismo que disolución? Sí, son lo mismo, que se le llama solución o disolución, pero conceptualmente es lo mismo. ¿Ya? Por eso que al solvente también se le conoce como disolvente. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo para que como que entiendan lo que les quise decir con lo del solvente. Por ejemplo, las bebidas. Ustedes saben que las bebidas de fantasía, tienen gas. Que eso sería, se les agrega dióxido de carbono para generar las burbujas. En este caso, la bebida, al encontrarse en mayor cantidad, el líquido encontrarse en mayor cantidad, sería el solvente, mientras que las burbujas, que se encuentran en menor cantidad, serían nuestro soluto. Si nosotros vemos nuestra solución es de carácter líquido. ¿Ya? Otro ejemplo muy cotidiano. Cuando ustedes toman café. Bueno, no, los que toman café, los que no, Milo o agüita con azúcar. Pero la idea es cuando tomamos café, uno tiene una taza, agrega una cucharada de café y después agrega agua hasta completar la taza. El café se encuentra en estado sólido y como no agrega poco, podemos decir que nuestro café es nuestro soluto, mientras que nuestro solvente o disolvente sería el agua, porque está en mayor proporción. Si nosotros revolvemos el café, nosotros vemos que nuestra solución se mantiene en estado líquido, o sea que el estado en el de la solución siempre va a estar determinado por el estado físico del solvente. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó claro esto del soluto y del solvente? ¿No? Ya. Estas soluciones o disoluciones tienen que tener ciertas propiedades. Las propiedades o las características de las soluciones, chiquillos, primero, es que son soluciones homogéneas.
espero que todos sepan que cuando hablamos de una solución homogénea, quiere decir que no se distingue el soluto del solvente. Homo, igual. La solución se mantiene igual y no se nota cuál es el soluto y cuál es el solvente. Mientras que heterogéneo es cuando hay una división entre el soluto y el solvente. ¿Ya? Por ejemplo, las niñas van a entender este ejemplo. Los desmaquillantes bifásicos. Para los que no saben, bifásico es un desmaquillante que tiene agua o un tónico y aceite. Si uno los deja reposar, se va a separar, el agua y el aceite va a quedar separado. Pero si uno lo agita, puede mezclarse, pero a final de cuentas va a volver a estar separado el aceite del tónico. ¿Ya? Mientras que en el ejemplo que vimos en antes del café, si yo le agrego al café, le agrego agua, lo revuelvo, yo no voy a distinguir cuál es mi soluto y cuál es mi solvente. Entonces está en una fase homogénea, que no se puede distinguir del soluto y del solvente. ¿Ya? Otra característica también de las soluciones es que el soluto y el solvente no se pueden separar por procesos físicos. Cuando hablamos de procesos físicos, me refiero a filtración, decantación, precipitación, evaporación, destilación, y todos esos procesos físicos yo no los puedo separar. ¿Ya? La mezcla que viene antes, la del bifásico, es heterogéneo. Hetero, distinto, se dividen el soluto del solvente. Homogéneo, homo, igual, no puedo distinguir el soluto del solvente. Para la constanza, profe, ¿eso depende de la densidad del solvente? No tiene que ver con la densidad, tiene que ver con lo que hablábamos, tiene que ver con lo que vamos a ver más adelante, que tiene que ver con las afinidades que hay entre soluto y solvente. ¿Ya? Otra característica que tienen las soluciones es que no puede existir una reacción química entre el soluto y el solvente. ¿Ya? No puede haber reacción química entre soluto y solvente. Es, por ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo del café. El ejemplo del café nos va a acompañar toda la clase de hoy día. Si yo mezclo el café con el agua, uno lo revuelve y formamos una mezcla. Ahora, si el café y el agua formaran una mezcla, por ejemplo, si yo mezclo café más agua, me da azúcar, eso ya no es una solución, sino que es una reacción química. Si yo mezclo soluto y solvente y se mezclan y no pasa nada, es una solución. Pero si yo tengo agua más café para formar azúcar, es una reacción química. ¿Quedó claro eso? Para la Romy Bonnie, tenemos el mismo nombre. Qué lindo tu nombre. Las soluciones no pueden separarse de forma física. Chiquillos, esto es súper importante. No se pueden separar de forma física. Mientras que de forma química existe la posibilidad de separarse. ¿Ya? Y la última característica de las soluciones, que el soluto y el solvente deben coexistir en la misma fase. Un ejemplo de esto. Si nuestra solución está en estado líquido, el soluto tiene que aprender a coexistir en ese estado líquido a pesar de que sea un gas o un sólido. Tienen que coexistir, tienen que existir todos en la misma fase. ¿Ya? ¿Quedó claro esto de las características de las soluciones, chiquillos? Mientras espero sus respuestas, voy a ver si queda alguna pregunta del chat. Por mientras que están preguntando, el grupo de Facebook se llama ciencias.puntajenacional.cl porque los links aparecen censurados. A ver, para el Javier. Hola Javier, no te había visto. Profe, cuando un soluto y un solvente no se mezclan, ¿es la diferencia del enlace covalente que los compone a ambos? Ejemplo, agua y aceite. Perfecto. Eso lo iba a explicar en un rato más, pero es por eso. ¿Ya?
¿Ya? Entonces vamos a avanzar a la solubilidad. La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. Repito, es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. ¿Ya? Un ejemplo para que entiendan el concepto de solubilidad es el siguiente. Vamos a imaginar que tenemos dos soluciones. Tenemos una solución con nuestro solvente es agua y tenemos una segunda solución que nuestro solvente es aceite. Si yo al agua le agrego una cucharada de azúcar, lo revuelvo, lo voy revolviendo, el azúcar se va a disolver de forma bastante rápida. Entonces podemos decir que la solubilidad del azúcar en agua es alta. Ahora, volviendo a nuestra segunda solución, que nuestro solvente es aceite. Si al aceite yo le agrego una cucharada de azúcar, lo revuelvo, lo revuelvo, lo revuelvo y lo sigo revolviendo, el azúcar no se va a disolver. A eso nosotros podemos decir que la solubilidad del azúcar en aceite es baja. ¿Ya? Eso es la solubilidad, es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. ¿Ya? ¿Quedó claro cómo es el concepto de solubilidad? Otro ejemplo. Otro ejemplo. No se me ocurre otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo mucho más simple y mucho más aplicado, que se puede aplicar mucho mejor para lo de la solubilidad. Vamos a hacer, imaginen, yo creo que todos lo han hecho alguna vez, disolver azúcar en agua fría y en agua caliente. Cuando yo disuelvo el azúcar en agua fría, lo revuelvo, lo revuelvo, lo revuelvo y el azúcar cuesta mucho que se disuelva. Mientras que, si yo lo disuelvo en agua caliente, el azúcar se disuelve bastante rápido. ¿Ya? Muy rápido. Eso es la solubilidad. Podemos decir que la solubilidad es más alta a mayor temperatura que a menor temperatura. Ahí sí creo que es como mucho más aplicado para que ustedes puedan entenderlo. Ahí sí queda un poquito más claro. Ya, espero que sí. La solubilidad se ve afectada por distintos factores. Por ejemplo, tenemos la naturaleza del soluto y del solvente. Lo voy a leer textual del PowerPoint. Dice, sustancias polares se disuelven en solvente polar y una no polar en un no polar. Y aquí se aplica que lo semejante disuelve a lo semejante. ¿Ya? Siempre, chiquillos, un soluto polar se va a disolver en un solvente polar y un soluto apolar se va a disolver en un solvente apolar. ¿Ya? Por eso lo similar disuelve lo similar. Y era lo que estábamos hablando antes del agua y el aceite o el alcohol y el agua. Que por ejemplo, el agua es un componente polar y el aceite es un componente apolar. Por eso, si uno trata de mezclarlos, no se van a mezclar. Nunca. ¿Por qué? Porque no son similares. En cambio, si yo tengo agua y alcohol, el alcohol es alcohol de poca cadena corta, es polar. Entonces, si yo los mezclo, el agua y el alcohol, al ser polares, se van a mezclar sin ningún problema. Lo similar disuelve lo similar. ¿Ya? Después, chiquillos, tenemos el efecto de la temperatura. La temperatura va a afectar principalmente a las soluciones sólidas y líquidas. Un aumento en la temperatura, chiquillos, va a aumentar la solubilidad. ¿Por qué? Vamos a hacer... Pucha, no tengo otro lápiz. Espérame un poquito. Aquí encontré otro lápiz. No, mentira, no es un lápiz. Ah, sí, aquí hay otro lápiz. Ya, imaginen que estos son átomos. Para que una sustancia se disuelva en otra, se aplica al movimiento cinético. Imaginen que ellos tienen un movimiento cinético. Movimiento cinético.
cinético, 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 y por cada choque empiezan a disolverse. Si yo aumento la temperatura, lo que sucede es que hay un aumento en la cinética de las soluciones, y al aumentar la cinética van a aumentar los choques. Al aumentar los choques, aumenta la solubilidad de la solución. ¿Ya? ¿Quedó claro más o menos cómo funciona el aumento de la temperatura en una solución? Para la solubilidad. El ejemplo de los lápices es muy bacán. ¿Ya? Pero esto solamente el movimiento cinético, como lo expliqué, se aplica solamente a los sólidos y a los líquidos. Mientras que para las soluciones gaseosas, al aumentar la temperatura, disminuye la solubilidad de los gases. ¿Ya? Entonces, cuando estamos hablando de sólidos y líquidos, la temperatura aumenta la solubilidad. Y cuando hablamos de gases, disminuye la solubilidad. ¿Por qué para los gases disminuye la solubilidad? Porque los gases ya tienen un alto movimiento cinético por su alta energía. Si yo les aplico más temperatura, existe la probabilidad de que este gas escape. Y al escapar, va a haber menor cantidad de solvente o de soluto, lo que disminuye la solubilidad. ¡Tarán! ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó claro esto del soluto y del solvente? Ahora vamos con la presión. Dice, lo voy a leer textual del PowerPoint. Dice, presión. Presenta efecto en la solubilidad solamente de los gases. Solo de los gases. Ya que a mayor presión aplicada, mayor es la solubilidad. Y esto lo voy a explicar en nuestra amiga pizarra. Vamos a hacerlo así. Creo que todos cuando chicos, bueno, o si no, soy solo yo y se me va a caer el carnet cuáticamente. Hemos jugado con las jeringas y con los émbolos de las jeringas. ¿Ya? Vamos a hacer que esto es una jeringa. Y vamos a cambiar el color. Y cada uno de estos puntitos son átomos gaseosos. Si a mi jeringa yo le aplico presión, si yo le aplico presión, lo que pasa es que disminuyo el volumen en donde se encuentra nuestro gas. Al disminuir el volumen, lo que sucede es que las moléculas están mucho más juntas. Y al estar mucho más juntas, tiene mayor probabilidad de choque una con otra, lo que aumenta la solubilidad para formar un nuevo producto. ¿Ya? ¿Quedó claro el efecto de la presión? Chiquillos, el efecto de la presión solo se aplica en los gases, no se aplica ni en los sólidos ni en los líquidos. ¿Quedó claro esto, chiquillos, lo de la presión? ¿Lo explico de nuevo? Ustedes me dicen, chiquillos. ¿Alguna duda con esto de los factores que influyen en la solubilidad? Y tengo que decirlo lento porque me trabo. Ya, lo voy a explicar otra vez, porque veo que hay alguien que no entendió. Cuando yo tengo un gas, tengo una cierta presión, un cierto volumen y una cierta presión. Vamos a hacer que este es el volumen. Cuando aplico presión, o sea, ejerzo una fuerza, lo que genera, por lo menos en el caso de esta jeringa, es que hay una disminución del volumen. ¿Ya?
Hay una disminución importante del volumen. ¿Ya? Hay una disminución del volumen. ¿Qué es lo que genera este volumen? Cuando yo disminuyo el volumen, los átomos de gas tienen menos espacio para moverse, lo que aumenta la cantidad de choques entre uno y otro átomo. Al aumentar los choques, lo que aumenta es la solubilidad de la solución. ¿Ahí sí quedó un poquito más claro? Espero que ahora se hayan alcanzado a escuchar. Por mientras, chicos, mientras espero sus dudas, o si ya ¿entendieron? Los espíritus emprendedores buscan nuevas soluciones. Universidad Mayor, la universidad para los espíritus emprendedores. Más información en umayor.cl. ¿Ya? Ahora, respondo preguntas del chat. Profe, menos volumen, más energía cinética, por lo tanto mayor solubilidad. No es como más energía cinética, sino que más probabilidad de choque entre las moléculas, porque la energía cinética se mantiene. Es, por ejemplo, si yo tuviese todo este espacio para reaccionar, la molécula puede ir para allá, otra está para acá, y está para allá, está para acá, y después chocan. Mientras que si yo tengo un espacio mucho más reducido para chocar, estos van a chocar mayor cantidad de veces. Y al tener una mayor cantidad de choques, aumenta la solubilidad. Porque por cada choque efectivo hay una generación hay una desintegración, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Para la Kate Dames, no sé si lo dije bien, si lo dije mal, disculpa. O sea que la solubilidad depende principalmente del choque molecular. Para la temperatura y la presión, sí, tiene mucho que ver con los choques moleculares. ¿Ya? Ahora sí quedó un poco más claro. ¿Sí? Sí. Ya, entonces vamos a seguir avanzando. Vamos a seguir avanzando. Vamos a limpiar la pizarrita. Entonces, las soluciones, chiquillos, se pueden expresar de dos formas. Tenemos la forma cualitativa, que describe una cualidad, y tenemos la forma cuantitativa, que ya es de cantidad. ¿Ya? Primero vamos a hablar de las formas cualitativas y después nos vamos a introducir en el mundo de las fórmulas de las soluciones. Vamos a introducir mucho. Chiquillos, cualitativamente las soluciones pueden tener cuatro. Me faltó una que no está en el PowerPoint, pero la voy a explicar. Tenemos la solución insaturada, diluida, concentrada, saturada y sobresaturada. Y vamos a ir explicando cada uno de esos. ¿Ya? La solución insaturada contiene menos soluto y es capaz de disolver con ciertas condiciones de temperatura y cantidad de solvente. Cuando está insaturado, quiere decir que el solvente no ha alcanzado aún su máximo de disolución. Por ejemplo, un ejemplo que sea más cotidiano para que lo asocien a algo. No se me ocurre, mientras pienso. Ya, se me ocurrió. El agua y el café. El agua y el café nos van a acompañar toda la clase de día. No, mejor, el agua con azúcar. Pongamos que nosotros lo sabemos, que 1 litro de agua puede disolver 8 cucharadas soperas de azúcar. Si yo a mi solución le agrego 4 cucharadas de azúcar, lo revuelvo, mi solución está insaturada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque mi solvente aún tiene la capacidad de seguir disolviendo azúcar. ¿Ya?
Ahora, tenemos la solución diluida. Dice, cuando contiene una pequeña cantidad de soluto con respecto a la cantidad de solvente. Sigamos con el ejemplo del agua que tiene una capacidad de 8 cucharadas soperas de soluto. A este mismo litro de agua le agregamos una cucharada de azúcar, una cucharada de té, así, muy pequeña, una cucharada de té. Entonces lo revuelvo. Eso quiere decir que mi solución está muy diluida. ¿Por qué? Lo leer textual del PowerPoint. Cuando contiene una pequeña cantidad de soluto con respecto a la cantidad de solvente presente. ¿Ya? Entonces, sería, por ejemplo, el ejemplo que dio la Maquita, cuando el jugo queda desabrido, un chiste de jugo, es una solución diluida. Después tenemos una solución concentrada. Contiene bastante soluto en relación al solvente. Es, por ejemplo, los jugos concentrados, que tienen mucho soluto para una cierta cantidad de solvente. O, por ejemplo, cuando el agua con azúcar queda excesivamente dulce, pero aún puede seguir disolviéndose azúcar. También está concentrado. El azúcar se encuentra concentrada. Después tenemos la solución saturada. Contiene la máxima cantidad de soluto disuelto en una determinada cantidad de solvente. El ejemplo, cuando nuestro litro de agua tiene 8 cucharadas soperas de azúcar disuelto. Entonces alcanzo su máximo. Entonces, eso quiere decir cuando está saturado, que ya no puede recibir más. Otro ejemplo. Metro Santiago. Cuando el metro estamos muy apretados, quiere decir que el metro alcanzó su máxima capacidad de gente. Podemos decir que el metro está saturado. Es una solución saturada. Y una última propiedad cualitativa para las soluciones es la solución sobresaturada. ¿Ya? La sobresaturada es el agua con azúcar, que ya sabemos que alcanzó su máximo y nosotros muy porfiadamente le echamos otra cucharada de azúcar. Y lo revolvemos, y lo revolvemos, y lo revolvemos, y lo revolvemos, pero esta cucharada de azúcar no se disuelve y se queda conchada al fondo. Un conchito al fondo. Otro ejemplo, volviendo al tema de Metro Santiago, es cuando el metro ya está muy saturado y hay gente que quiere entrar. Pero la gente no entra porque no cabe más gente. También es un ejemplo de solución sobresaturada, que ya alcanzó su máximo y al agregar más soluto no se disuelve con nada. Ni aumentando la temperatura, ni la presión, ni nada. ¿Ya? ¿Quedó claro lo de las soluciones, chiquillos? ¿Quedó claro el ejemplo para las soluciones, chiquillos? Chiquilluelos míos. Para la Javi Belén. No, me equivoqué. Ah, sí, para la Javi Belén. Profe, no entendí la insaturada. La insaturada, como decía el Reinercillo, muy buen ejemplo. Cuando el jugo alcanza para un sobre alcanza para 1 litro. Y tú llegas y el sobre lo echas en 2 litros. Entonces quiere decir que está insaturada porque los 2 litros pueden seguir disolviendo jugo. No es lo mismo que diluido, porque diluido es una pequeña cantidad de soluto en mucho solvente. Por ejemplo, una cucharada de jugo para 2 litros de agua. Ahí está diluido. ¿Ya? Para la Romy Bonnie, ¿puede ser una solución sobresaturada cuando agregamos leche en polvo? Sí. ¿Ya? ¿Quedó más claro, chiquillo? Es, por ejemplo, voy a hacer los ejemplos cotidianos para cada una de estas soluciones. Insaturada. Cuando agregamos, cuando a un jugo le agregamos, a 2 litros de agua le agregamos 1 sobre de jugo.
Sí, queda con sabor a jugo, pero un poco desabrido. La solución diluida es cuando yo agrego una cucharada de jugo a 2 litros de agua. No queda con gusto a nada, queda con el puro color. No queda con el gusto a nada. Una solución concentrada son cuando al litro de agua, por ejemplo, le agrego 3/4 del sobre. Tiene mucho, pero aún tiene capacidad de disolver jugo. Para la solución para la solución saturada es cuando al litro de agua yo le agrego el sobre de jugo. Y queda súper bien. ¿Está bien? Porque ya el agua no puede disolver más jugo. Y la sobresaturada es cuando yo muy porfiadamente al mismo litro de agua le agrego otro sobre de jugo. El agua no va a disolver el jugo. ¿Por qué? Porque ya alcanzó su máximo. ¿Ya? Saturada y sobresaturada. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la saturada tú no tienes residuo. Mientras que en la sobresaturada, como ya no se puede disolver más, el soluto queda aconchado abajo. Es como, por ejemplo, cuando uno toma té y le echa mucho azúcar. No sé si para los que tomen con azúcar. Yo no tomo con azúcar. Le echan mucho azúcar, lo revuelven y al final del té queda abajito aconchado el azúcar. ¿Ya? Ahora, quedó un poco más claro, chiquillos. ¿Ven un poco la luz? La luz al final del túnel. Para la Romy Bonnie. No, un soluto no puede cambiar el estado de una solución. Solamente el solvente puede cambiar el estado de una solución. Para el Javier Lastra, insaturada. Repito, contiene una baja cantidad de soluto para la cantidad de solvente. No es como que tenga muy poquito soluto. Es, por ejemplo, que a un litro de jugo, a un litro de agua le agregues medio sobre de jugo. Tiene jugo, pero puede seguir disolviendo más jugo. Eso es como insaturado, que no es lo mismo que diluido, porque el diluido es como que yo agrego una cuchara de té de jugo al agua. Queda con el puro color, pero el gusto no queda nada. ¿Ya? Ahí sí queda un poquito más claro. Hace como sed. Para la Constanza 87, le contesté a la Romy que el soluto no puede hacer cambiar el estado de la solución. No puede. Y otra pregunta que lanzó la Romy, ¿cuál es el estado entonces ideal de la solución? El ideal de la solución es que depende. No existe un estado ideal. ¿Por qué? Porque a veces las soluciones se requieren insaturadas, o se requieren diluidas, o se requieren concentradas. Todo esto tiene que ver netamente con la necesidad que tiene el compuesto o la solución. No existe un estado ideal. ¿Ya? ¿Quedó ahora sí un poco más claro, chiquillos? Mientras espero sus respuestas, vamos a seguir avanzando y vamos a la expresión de las propiedades cualitativas de una solución. Perdón, cuantitativas. Cuando hablamos de cuando hablamos de cuantitativo, hablamos de cantidad. Entonces ahí ya empezamos a hablar de cálculo. El cálculo que los va a atormentar de aquí a diciembre. ¿Ya? Vamos a hablar de las expresiones cuantitativas. Existen varias expresiones. Las voy a nombrar, pero las vamos a ir viendo poco a poco. Existe. Existe el porcentaje masa-masa, el porcentaje en masa, en volumen, el porcentaje masa-volumen, molaridad, está la fracción molar,
partes por millón. Siento que me falta algo. La densidad y la disolución de soluciones. Entonces, estamos hablando de 9 fórmulas o 9 conceptos que vamos a ver hoy. ¿Ya? Vamos a empezar primero por el porcentaje en masa. El porcentaje en masa, como sale descrito en el PowerPoint, puede ser porcentaje masa-masa o porcentaje peso-peso. Masa-masa o peso-peso. ¿Ya? Teóricamente hablando, es la cantidad de gramos de soluto o masa de soluto que hay en 100 gramos de solución. Repito, gramos de soluto que hay en 100 gramos de solución. Esa es, teóricamente hablando, el porcentaje en masa o el porcentaje masa-masa. ¿Ya? Y la fórmula es, porcentaje masa-masa es igual a la masa del soluto dividido la masa de la solución multiplicado por 100. Para que quede el término porcentaje, todo se tiene que multiplicar por 100. ¿Ya? Repito. Se me olvidó lo que iba a repetir. Sí, la fórmula. La masa del soluto dividido la masa de la solución por 100. Eso es el porcentaje masa-masa. ¿Ya? Un ejemplo para que se hagan, más o menos para que lo visualicen. Lo del porcentaje masa-masa. En una solución nos indican, yo solamente voy a entregar los datos, que hay 45 gramos de soluto disueltos en, estoy pensando, chiquilla, 150 gramos de solvente. Y nos preguntan cuál es la concentración en masa. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que identificar es la fórmula. Y moví esto, no tenía que moverla. El porcentaje masa-masa es igual a la masa de soluto dividido la masa de solución. Por 100. La masa de nuestro soluto sería igual a 45 gramos. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos indica que es 45. Pero aparte, siempre el que ya está en menor cantidad es nuestro soluto, que sería 45. Nuestra masa de solución. ¿Cuánto sería, chiquillo? ¿Cuánto sería la masa de solución? Mientras yo les espero. ¿Cuánto sería la masa de solución? Perfecto. Es 195. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquí me indican que es la cantidad de soluto y los 150 son los gramos de solvente. Y la solución es soluto más solvente. ¿Ya? Entonces, si lo reemplazamos con números sería 45 gramos dividido 195 gramos por 100. Eliminamos el término gramo, ya que el porcentaje masa-masa es adimensional. Repito, adimensional. Dividimos y lo dividimos por... Hacemos la división, que creo que si no me equivoco, voy a hacerlo con la calculadora. Si no me equivoco sería 45 dividido 195
por 100. Por 100, por 1000. Por 100 sería igual a, no sé si se ve, sí se ve, 23,07%. Porcentaje, entonces la concentración en porcentaje o la concentración en masa de esta solución corresponde a 23,07 gramos. 0,7 o 0,8. 0,8, porque se aproxima. Gracias a, no sé quién lo puso, Carlos Tomás. Gracias, Carlos Tomás, por ver lo de la aproximación. ¿Ya? ¡Tarán! ¿Quedó claro, chiquillo? Ahora, que veo que hay errores conceptuales. Si yo les digo, hay una solución que está al 25% masa-masa. Y me preguntan, ¿qué quiere decir esto? 25% masa-masa indica que hay 25 gramos de soluto en 100 gramos de solución. A eso se refiere el porcentaje masa-masa. Eso es lo que quiere decir 25% masa-masa, que hay 25 gramos de soluto en 100 gramos de solución. ¿Ya? Ahí hicimos un ejemplo con la fórmula y con la definición. Ahora sigamos avanzando con las fórmulas. Después tenemos el porcentaje en volumen. Bueno, aquí dice porcentaje en masa, pero es porcentaje en volumen. Lo voy a corregir, no se preocupen. La profe lo corregirá. ¿Ya? El porcentaje en masa expresa la cantidad de ml de soluto o volumen de soluto que hay por cada 100 ml de solución. ¿Ya? Y la fórmula es porcentaje volumen-volumen es igual al volumen del soluto dividido el volumen de la solución por 100. Si lo pensamos, es igual a la fórmula del masa-masa. Es exactamente lo mismo. Y la forma de aplicarlo es la misma con la que vimos con anterioridad, chiquillos. ¿Ya? Así que, como ya revisamos una, nos vamos a saltar la revisión de la otra. ¿Ya? Después tenemos el porcentaje en masa-volumen. Dice porcentaje en masa, pero es masa-volumen. Tengo que cambiarlo del PowerPoint. Perdón, no lo corregí. Dice, expresa la cantidad de gramos de soluto que hay por cada 100 ml de solución. Y la fórmula es porcentaje masa-volumen es igual a la masa del soluto dividido el volumen de la solución por 100. Si se fijan, tiene la misma forma de aplicar, solamente que las unidades son distintas. Chiquillos, es muy importante que ustedes recuerden que el porcentaje en masa y el porcentaje en volumen, como están en las mismas unidades, ustedes pueden hacer la diferenciación entre soluto, solvente y solución. Soluto, solvente y solución. Mientras que en el porcentaje masa-volumen, ustedes solamente pueden hacer la diferenciación entre soluto y solución, siempre y cuando no les entreguen la densidad. Si les entregan la densidad, ahí pueden hacer la transformación. Pero si les entregan solamente el soluto y la solución, no pueden calcular la cantidad de solvente. ¿Ya? ¿Alguna duda con eso, chiquillos? ¿No? Entonces vamos con lo último. Lo último y antes de irnos a nuestro break, que vamos a hablar de la molaridad. La molaridad es la cantidad de moles de soluto que hay en un litro de solución. ¿Ya? Repito, cantidad de moles de soluto que hay en un litro de solución. La fórmula es moles de soluto dividido volumen de la solución. Chiquillos, cuando hablamos de volumen de solución, generalmente las preguntas que contienen la molaridad, el volumen se entrega en ml. Ustedes tienen que hacer la transformación a litro. Espero que todos sepan que un litro corresponde a 1000 ml o 1000 centímetros cúbicos, que son lo mismo.
¿ya? Y anexé nuevamente la fórmula de mol. Mol es igual a gramos partido masa molar. ¿Ya? Un ejemplo de la molaridad. Vamos a hacer un ejemplo de la molaridad antes de tomarnos nuestro break. Ya. Nos indican en una solución que en 400 ml de solución hay disueltos 40 gramos, sí, 40 gramos de NaOH. Y como el DEMRE es buena onda, nos dan que la masa molar del NaOH es igual a 40 gramos partido por mol. Y nos preguntan cuál es la molaridad de nuestra solución. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos, bueno, ustedes se suponen que saben, que la fórmula de la molaridad es mol soluto dividido litro de solución. ¿Ya? Y ustedes saben, también, se supone, que mol es igual a gramo partido masa molar. A nosotros lo que nos entregan es el volumen de la solución, los gramos de nuestro soluto y la masa molar. Lo único que hay que hacer es calcular la cantidad de moles para poder calcular la masa molar. Entonces vamos a hacer el reemplazo. Tenemos 40 gramos de NaOH dividido 40 gramos mol, que es su masa molar. Eliminamos el término gramo, me queda el término mol. Entonces nosotros sabemos así maravillosamente que tenemos un mol de NaOH. Fantástico. Entonces, ahora que conocemos el término mol, podemos aplicar la fórmula de la molaridad. Entonces me quedaría que molaridad es igual a un mol de nuestro soluto dividido litro de solución. Como tenemos 400 ml, hacemos la transformación de ml a litro, que sería igual a 0,4 litros. Hacemos las divisiones correspondientes y me queda que la molaridad de mi solución es 2,5. ¡Tarán! Y con saltito y todo. ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Alguna duda, chiquillos? ¿Chicos? ¿Chicuelos? Mientras espero. Vamos a hacer un ejemplo. Para ver la transformación de litro a ml. Voy a borrar esto, chiquillos. Espero que lo hayan copiado. En donde uno sabe que un litro es igual a 1000 ml. ¿Cierto? Vamos a hacerlo con regla de 3. Maravillosa regla de 3. Lo que nosotros no sabemos es a cuántos litros equivalen los 400 ml. ¿Ya? Si hacemos regla de 3, me quedaría que X es igual a 400 ml por un litro
dividido los 1000. Los 1000 ml. Elimino el término ml, me queda el término litro. Simplifico, me quedaría 4 dividido 10. 0,4 litros. ¡Tarán! ¿Ya? Chiquillos, después vamos a ver ejemplos de densidad. Tengo un ejemplo de densidad, no se me estresen. ¿Ya? ¿Quedó claro lo de la transformación de ml a litro? ¿No? Entonces, ya que el público lo pide, nos vamos a tomar nuestro break de 10 minutos. ¿Ya? No sin antes irnos a nuestra pregunta desafío del día de hoy. Nuestra pregunta desafío es: una solución tiene una masa de 100 gramos y una concentración de 26% peso-peso. Masa-masa, peso-peso, es lo mismo. ¿Cuál es la cantidad de soluto y solvente que tiene la solución? Nos vamos a tomar 10 minutos de break, volvemos 10 para las 6 y seguimos pasando materia. Cualquier duda, la profe va a estar leyendo el chat. Puedo responder a la vuelta. ¿Ya, chiquillos? Nos vemos en un rato.
Oli, he vuelto. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Tuvieron algún problema para desarrollar el ejercicio? Vi varias respuestas en el chat en adelante, porque después me puse a hacer otra cosa y no me puse a ver el chat. Y la respuesta correcta era 26 gramos de soluto y 74 gramos de solvente. Si ustedes, creo que todos vieron que esto netamente era, ni siquiera había que aplicar la fórmula. Era netamente entender la definición de porcentaje masa-masa. ¿Qué quería decir? ¿Ya? ¿Alguien no entiende por qué son 26 gramos de soluto o 74 gramos de solvente? ¿No? Para la Kate Dames, no sé si estará bien dicho. Profe, ¿hay que aprenderse las fórmulas de las expresiones cuantitativas para la PSU? Sí, Prili, hay que aprendérselo. Hay que aprendérselo mucho. En realidad hay que aprenderse todas las fórmulas porque es muy probable que las pregunten. Y no tanto tampoco la fórmula, sino que también como concepto, definición, ¿ya? Veo que hay gente que no entendió el ejercicio. Lo voy a hacer en nuestra super pizarra. Ya, la información que nos entregaba el ejercicio era que habían 100 gramos de soluto y concentración, 100 gramos de solución, de solución, y otra información que nos decía es que habían 26% masa o porcentaje peso, que es exactamente lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que haya 26% masa o 26% peso. Quiere decir que hay 26 gramos de soluto en 100 gramos de solución. Como en el inicio del ejercicio nos decían que teníamos 100 gramos de solución, asumimos todo en base a esta definición, que también tiene 100 gramos de solución. Lo que nos consultaban era la cantidad de solvente, ¿cierto? Entonces, acuérdense que solución es igual a soluto más solvente, ¿cierto? Soluto más solvente. Lo que nosotros tenemos es cantidad de soluto y cantidad de solución, ¿ya? Entonces me quedaría, no sé si se crea, me quedaría que solvente es igual a soluto, solución menos soluto. Soluto. Que sería igual, voy a desaparecer un momento, chiquillos, para poder ocupar el resto de la pizarra. Ahí sí. Me quedaría, ¿qué sería? 100 menos 26 es igual a 74 gramos. Entonces, con la definición, supimos que teníamos 26 gramos de soluto. Y mediante este despeje, sabemos que de solvente hay 74 gramos. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? ¿Quedó ahora un poco más claro? Ahí sí. ¿Quedó un poco más claro ahora, chiquillos? Espero que sí. ¿Ya? Vamos a seguir avanzando. Vamos ahora con la
molalidad. Y lo digo lento porque se me traba. La molalidad es la cantidad de moles de soluto que hay en 1 kilogramo de solvente. Y la fórmula es moles de soluto partido kilogramo de solvente. ¿Ya? Moles de soluto partido kilogramo de solvente. Esto es súper... estos chiquillos tienen mucho que ver con lo que vimos recién. Que ustedes sepan diferenciar el soluto del solvente. ¿Ya? Del soluto del solvente. Y acuérdense que 1 kilogramo equivale a 1000 gramos. ¿Ya? 1 kilogramo es igual a 1000 gramos. ¿Ya? Después tenemos, chiquillos, la fracción molar. Lo voy a leer textual del PowerPoint. Es la cantidad de moles de soluto y solvente que hay en cierta cantidad de solución. Y la fracción molar es, fracción molar soluto es igual a los moles de soluto partido los moles de solución. Y la fracción molar del solvente son los moles de solvente dividido moles de solución. ¿Ya? Y esto es súper importante, chiquillo, que la suma de las fracciones molares del soluto y del solvente tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Puede ser 0,95, 0,96, 0,97, 0,98, 0,99, hasta 1. Sobre 1 ya no va. Puede ser menor que 1 porque uno tiende a aproximar a veces más las divisiones. ¿Ya? Pero nunca puede ser mayor que 1. ¿Ya? Y vamos a ver un ejemplo de la fracción molar. Porque esto se entiende mucho mejor de forma conceptual. Tenemos una solución que contiene 20 moles soluto y 40 mol solvente. Y nos preguntan sobre las fracciones molares. Ya, soy re mal haciendo preguntas, pero una cosa poca. Entonces, tenemos que ver primero la fracción molar del soluto, que sería igual a los moles de soluto, que serían los 20 mol, dividido los moles de la solución. Los moles de la solución son los moles de soluto más los moles de solvente, que en este caso serían 60. ¿Ya? 60 mol. ¿Ya? Entonces, me quedaría, si mis cálculos no me fallan, y es muy probable que sí lo hagan, que es 0,33 periódico la fracción molar para el soluto. Sería, si lo simplifico por 3, 1/3. Sí, creo que es eso. Ya, ahora vamos a ver la fracción molar del solvente. Que sería igual a los 40 mol del solvente dividido los 60 mol de la solución. ¿Ya? ¿Ya? Que esto sería, si lo simplifico, me quedaría 4 partido por 6. Y como yo tengo calculadora, porque yo ya di la PSU, entonces no es necesario que yo sepa dividir, puedo hacerlo con calculadora. La idea es que ustedes lo hagan sin calculadora. Sería 40 dividido 60. Sería 0,67. ¿Ya? Ahora, si sumo la fracción molar del soluto más la fracción molar del solvente,
me quedaría igual a 0,33 más 0,67, que es igual a 1. ¿Ya? Así es como se aplica la fracción molar. ¿Ya? Voy a ver las preguntas del chat. Tengo frases, ustedes van a quedar marcados de por vida con mis frases de mi clase. Ya, después voy a volver a poner el PowerPoint para que lo calculen o para que lo vean. Profe, el concepto de fracción molar, entonces, equivale a la proporción de soluto y solvente, nunca debe superar 1. Tal relación de solución nunca será mayor que 1. Eso es. Sí, es como la proporción que hay en una solución de soluto y solvente. Y la suma de estas proporciones tiene que ser igual a 1. ¿Ya? Para la Dana, di la PSU, no di la PAA, di la PSU. Si tan mayor no soy. Si soy joven, aún. ¿Ya? Para Hecan, el 60, ¿de dónde salió? El 60 es la suma de soluto y solvente, que son los moles de la solución. ¿Ya? Joche, busqué ejercicios que tuvieran con la fracción molar en el modelo del DEMRE y no hay ninguno. Me costó mucho encontrar ejercicios de soluciones en el ensayo del DEMRE. Revisé el de química, el de física, el de biología y el del TP. Y revisé los 4 y no los encontré. Y fue horrible. Por eso siempre voy a tratar de hacer por lo menos un ejercicio del modelo DEMRE, aunque no esté relacionado con esto. ¿Ya? ¿Ya? Vamos a seguir avanzando, chiquillos, para terminar ya con la materia de hoy. Vamos a seguir avanzando con la mezcla de soluciones. Pensé que íbamos a hablar de densidad. La densidad la vamos a dejar para el final, chiquillo. O lo vamos a tirar para... Creo que lo voy a dejar para el apunte. ¿Ya? La mezcla de soluciones. Si se asume que el soluto es el mismo para distintas soluciones, el volumen final de la solución, por ejemplo, si tenemos una solución 1 más una solución 2, nos tiene que dar una solución 3. Si tenemos el mismo soluto, la suma de la molaridad, la del volumen y la de los moles va a equivaler a la solución nueva. En cambio, si el soluto es distinto, aquí dice que es el mismo, pero es distinto, ¿ya? Es distinto, aquí dice el mismo, pero es distinto, se cumple solamente que la suma de los volúmenes va a dar el volumen de la nueva solución y la suma de los moles va a dar el mol final. Mientras que la cantidad de la molaridad va a ser distinta, porque como le dije, dice ahí, la cantidad de moles es distinta. ¿Ya? ¿Ya, chiquillos? Y por último, vamos para terminar con redondear la clase de hoy, vamos a hablar de la disolución de soluciones. Una dilución o una disolución es hacer menos concentrada una solución. ¿Cómo podemos disminuir la concentración? ¿Cómo podemos disminuir la concentración de una solución? La única forma en que se puede disminuir la concentración es aumentando el volumen de solución. ¿Ya? Repito, la única forma de disminuir la concentración de una solución es aumentar el volumen. ¿Ya? Chiquillos, esto es súper importante que lo sepan. El volumen es inversamente proporcional a la concentración. ¿Y cómo podemos identificar
¿Cómo podemos identificar un ejercicio de disolución? Siempre van a haber condiciones iniciales. Por ejemplo, van a decir, tenemos una solución de tanto volumen y tanta concentración. Se llevó la solución a tal volumen. ¿Cuál es la nueva concentración? Siempre van a poner condiciones iniciales y condiciones finales. ¿Ya? Condiciones iniciales y finales. ¿Y cuál es la fórmula? La fórmula es concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Ya? Hablamos de concentración 1 o condiciones 1 como condiciones iniciales, que son las que tú conoces o las que ustedes conocen. Mientras que la condición 2 son las condiciones finales. ¿Ya? Condiciones finales o las condiciones a las que tú esperas conocer. ¿Ya, chiquillo? Tú esperas conocer. Ya, para la maquita, repito, la única forma de disminuir la concentración de una solución es aumentando su volumen. Repito, la única forma de disminuir la concentración de una solución es aumentar el volumen. ¿Ya? Para los que me preguntan, partes por millón y densidad lo voy a ver al final. ¿Ya? ¿Ya? Y como su profe es buena de adentro, les traje un ejercicio relacionado con la disolución de soluciones, que es la pregunta 78 del modelo de EMRE del técnico profesional. ¿Ya? En donde nos dice, ¿qué volumen debe agregarse a 25 ml de una solución acuosa 3,01 mol litro? Mol litro es la molaridad de hidróxido de potasio para obtener una solución 0,1 mol partido por litro. ¿Ya? Entonces, vamos a esta fórmula, chiquillos, este ejercicio. Para hacer este tipo de ejercicios, ustedes tienen que ocupar la fórmula de la fórmula de disolución de soluciones. ¿Por qué? Porque a nosotros nos están diciendo que tenemos que aumentar un volumen a un volumen inicial con una cierta concentración para llegar a un volumen final. Siempre cuando ustedes les digan a un volumen se le agrega o aumentamos, se llevó, se diluyó, entonces es una ecuación de disolución. Entonces vamos a anotar en nuestra super pizarra todos los datos que nos entrega el ejercicio. Nos dice que inicialmente contamos con una solución que tiene 25 ml y cuenta con una concentración de 3,0 mol partido por litro. Mol partido por litro. Y nos indican que esta es la solución inicial. Solución final. El volumen lo desconocemos, pero sabemos que la concentración a la que tenemos que llegar es 1,0 mol partido por litro. Esto de mol partido por litro es la unidad de medida para la molaridad. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es aplicar la fórmula C1 por B1 es igual a C2 por B2. Vamos a cambiar de color porque me aburrí un poquito del fucsia. Entonces me queda ya que concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. ¿Ya?
Concentración 1 por volumen 1 es igual a concentración 2 por volumen 2. Lo que nosotros conocemos es la concentración inicial, el volumen inicial y la concentración final. El volumen final es lo que desconocemos. Entonces despejamos el término B2. Me quedaría concentración 1 por volumen 1 dividido concentración 2. Esto sería igual a 3,0 mol partido por litro por los 25 ml dividido la concentración 2, que sería 1,0 mol partido por litro. Se elimina el término mol partido por litro y me queda el término ml. ¿Ya? Voy a desaparecer un momento, chiquillos, para terminar el ejercicio. Perdón. Voy a desaparecer un segundo porque estorbo un poco. ¿Ya? Sigo aquí. No es como que me haya ido. Vamos a sacar esto de aquí. ¿Ya? Entonces, si yo hago el ejercicio, el desarrollo, me va a quedar que el volumen 2 es igual a 3 por 25 serían igual a 75. 75 ml dividido 1, que eso sería igual a 75 ml, ¿ya? Este volumen 2 sería el volumen final que yo tengo que tener para que mi solución tenga una concentración de 1 molar o 1 mol partido litro. Pero, he vuelto, lo que a nosotros nos están preguntando es ¿qué volumen de agua hay que agregarle a los 25 ml? O sea, ¿cuánto yo agregué para que de 25 llegara a 75? Entonces, ¿cómo lo calculo? Esto es una resta simple. Vamos a eliminar acá. Voy a volver a salir, a irme. Me quedaría que el volumen 2 menos volumen 1 es igual a la cantidad de agua agregada. Que sería igual a 75 menos 25, que sería igual a 50 ml. ¿Qué sería la alternativa C? ¡Tarán! ¿Quedó claro cómo se hacía este ejercicio, chiquillo? Para que lo busquen, la pregunta 78 del modelo DEMRE de la PSU para técnico profesional. ¿Ya? Sé que lo prometí y sé que no lo cumplí. Dentro de esta semana, de hecho, voy a llegar hoy día a mi casa y les voy a subir, para los que no lo han descargado, los 4 modelos de PSU. Química, física, biología y técnico profesional. Para que los tengan y empiecen a desarrollar los ejercicios de química. De las preguntas, ¿ya? Igual voy a tratar de todas las clases que nos quedan, por lo menos al final, hacer un ejercicio del modelo DEMRE, que esté relacionado con algo que vimos en clase, ¿ya? Para las que me preguntan, ¿qué sería el 75? El 75 es el volumen final, es el volumen total para que la solución quede con 1 mol partido litro de concentración. Pero a nosotros nos están preguntando cuál es el volumen final. Yo lo que estoy agregando ahora, lo que me están preguntando es cuánta agua agregué para tener el volumen final. ¿Ya? Para el obrero voy a ir respondiendo a las preguntas porque ya se nos voy a tomarme unos minutitos para responder porque ya se nos terminó el tiempo, chiquillo. Reactivo limitante no lo alcancé a pasar por una cuestión de tiempo, pero lo voy a subir en el apunte de estequiometría. ¿Ya?
Eh, sigo revisando. Es que ahora tengo solo los grupos de Facebook. Tengo solo el grupo de Facebook para subir el este. Eh, si quieren, puedo dejar mi mail para que me agreguen al Dropbox, que va a estar armando la Romy Bonnie. Y ahí los puedo subir para que sean de conocimiento para todos. ¿Ya? Para el obrero de la constru. No es necesario sacar la masa molar del hidruro del KOH. ¿Ya? Sigo revisando. El PPT de la clase se supone que estaba abajo de la clase, pero parece que no está. Así que yo creo que voy a llegar a subir al grupo de Face. ¿Ya? Faltó densidad de partes por millón. Chiquillos, por cosas de tiempo no alcanzamos a ver esa materia, pero los voy a subir en el apunte. En el apunte que hice lo voy a subir bien explicado, ya que no lo pudimos ver en clase, para que lo tengan como apunte. ¿Ya? Sí. No. Ya, chiquillos. Vamos a terminar la clase de hoy. Espero que haya sido bastante instructivo. Bastante instructiva la clase de hoy. Espero, con todo mi corazón, que les haya servido, grupo. Les doy el nombre del grupo. El grupo de Facebook es ciencias.puntajenacional.cl. La próxima semana vamos a ver propiedades coligativas y con esto vamos a terminar por hoy día. Chiquillos, espero que todos tengan una agradable semana, resto de semana. Dentro de la semana voy a subir los apuntes correspondientes. Cualquier duda, cuando publique cosas en el grupo, por favor háblenme ahí, porque a veces no reviso los inbox, entonces me demoro un poquito en responder. ¿Ya? Y eso, chiquillos, voy a dejar en el chat mi mail para que la Romy Bonnie me agregue al Dropbox y así yo poder compartirles las cosas también por ahí. ¿Ya, chiquillos? Espero que todos tengan una buena semana y nos vemos el próximo martes de 4:30 a 6:15. ¿Ya? Chao, chiquillos, que estén súper bien.